Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bueno, primero agradecerles por conectarse. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión de nuestros diálogos por una nueva constitución y tenemos una invitada súper especial desde Chile. Ella es Francisca Fernández. Ella es integrante del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista del 8 de marzo y es también integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y de la cooperativa La Cacerola. Entonces, le damos la bienvenida a Francisca. Hola, queridas y queridos por aquí. Muchas gracias por la invitación. Además, de verdad, siempre un cariño fuerte, grandes lazos con los pueblos del Perú. Además, esas cosas, compartimos los mismos dolores, un neoliberalismo horroroso, pero también en sintonía las propias luchas, así que también profundamente solidarizando y admirando el proceso que ustedes también están llevando. Genial, muchísimas gracias, Francisca. Bueno, ya para ir empezando un poco el conversatorio, nosotras hemos preparado algunas preguntas para ir para ir conociendo un poco más sobre la agenda ambiental que tiene Chile y que Francisca nos pueda contar un poco cómo ha sido también, cómo se han generado las movilizaciones y el estado en el que se encuentran. Bueno, a ver, te hago la primera pregunta, ¿qué hechos han generado las movilizaciones en Chile durante el 2019? Eh, no sé si es que nos puedes contar un poco cuál ha sido el antecedente de las movilizaciones, para conocer un poquito también cuál es la situación en Chile. Sí, creo que una pregunta muy contingente, porque tengo la sensación que muchas veces pareciera que los movimientos sociales, los pueblos y los territorios, cuando nos movilizamos, partiéramos de la nada o solo de la rabia y del malestar. Y acá yo diría que si bien hay rabia y hay malestar, esa rabia y malestar, por una parte, es producto de una situación histórica de opresión, violencia y precarización estructural, y por otra parte también es producto de las movilizaciones históricas, de las demandas que han instalado los pueblos, el feminismo, el pueblo mapuche y otros pueblos originarios, afro, migrantes, y los estudiantes, desde las luchas socioambientales. Entonces, si bien tiene carácter de espontaneidad, se sitúa en algo. Y yo diría que podríamos hablar de distintas memorias justamente que nos anclan a este dolor y a esta rabia frente a estos elementos que acabo de señalar. Una de las más cercanas tiene que ver que somos uno de los pocos países de Latinoamérica, pero en general del mundo, que luego de una dictadura cívico-militar no hubo un cambio constitucional. Y acá somos muy enfáticas y enfáticos. Hablamos de dictadura cívico-militar, porque también hubo una suerte de momento que siempre se instalaba como figura el mundo militar, generando golpes. Y acá hay que decir, hay sociedad civil, empresariado, derecha, ultraderecha, y es por eso súper importante visibilizar. Entonces, frente a esto, en plena dictadura militar, a los 7 años, dictadura cívico-militar, a los 7 años del golpe, se crea nuestra constitución que hasta el día de hoy sigue rigiendo. La constitución de 1980 a manos de un personaje macabro, ultraderechista, Jaime Guzmán. ¿Qué es lo importante de esta constitución? Que establece que la lógica de estructuración del Estado y por ende de las políticas públicas y de las instituciones es un Estado subsidiario, que se traduce en un Estado privatizador, que privatiza todos los bienes comunitarios, el agua, la educación, la salud. Y a nivel constitucional valida la consolidación de políticas neoliberales y mercantiles. Específicamente, por ejemplo, producto de esa constitución, en 1981 se crea el Código de Agua, más adelante lo voy a abordar, que permite la privatización de las aguas a través de una figura llamada derechos de aprovechamiento del agua. O sea, estamos hablando de esos ámbitos dramáticos. O que si bien en Chile hay salud pública, es absolutamente precaria, con condiciones extremas de pobreza y donde se privilegia la salud privada. Y esto además acentuado en la pandemia. Entonces hay una dimensión estructural que tiene que ver como en Chile, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, somos el laboratorio de las políticas neoliberales, se consolidan y se validan a través de una constitución que mercantiliza los bienes comunitarios, pero que además refuerza la idea de un Estado centralista, o sea, todas las políticas
no existe casi política regional real y efectiva, porque todo pasa por la ciudad de Santiago de Chile, o por ejemplo establece que la sociedad, o la nación, el Estado-nación chileno se basa en la familia, pero sabemos que una familia, eh, podríamos decir, heteronormativa, con una imposición respecto a lo que se entiende por familia. Entonces, esa constitución nos va a marcar y sin duda ha sido constantemente, post dictadura, uno de los ejes fundamentales, la necesidad de un cambio estructural en esa dimensión institucional vía asamblea constituyente. Eso es importante. De ahí también podemos profundizar, pero una segunda dimensión tiene que ver también con trazar otras memorias de opresión de la construcción del Estado-Nación, como un Estado racista, clasista, monocultural, anclado en el extractivismo y la explotación de la naturaleza y anclado obviamente también en la lógica del patriarcado. Y así que el 19 de octubre el 18 de octubre, perdón, del 2019, se genera lo que podríamos llamar estallido, revuelta, insurrección, nos queda mucho tiempo para reflexionar cómo llamarle, a través de un motivo que ya se había iniciado una semana antes. Subieron el precio del metro a 30 pesos. El metro, yo diría que es el ícono del transporte no público. Uno de los metros, uno de los transportes más caros del mundo, con altas tarifas. Pero yo diría, es como, podríamos decir, el rostro más neoliberal de Santiago de Chile. Y las y los estudiantes, que ya llevaban mucho tiempo movilizándose, hicieron un llamado a evadir, no pagar, y además maravilloso, otra forma de luchar. Y empezaron los saltos de torniquete. O sea, el torniquete justamente para acceder al metro. Pero además en esta figura se empezó a hacer toda una elaboración que es saltar los torniquetes del neoliberalismo, es saltar los torniquetes contra la injusticia, es saltar los torniquetes contra la violencia patriarcal, contra la violencia política desde el Estado. Y así colocaron una consigna hermosa. No son 30 pesos por esta subida de precios, son 30 años. En el marco de la postdictadura, donde, por ejemplo, los mayores proyectos extractivistas vinculados a obra hidráulica, a megaminería, a agronegocio, modelo forestal, se dan postdictadura. Pero después empieza a ampliarse la consigna. No son 30 años, son 47. O sea, instalo, además de la postdictadura, la dictadura cívico-militar, como el espacio que se hace en laboratorio, además de la costa de qué? La violación a los derechos humanos de manera sistemática. Pero a su vez el pueblo mapuche, así como otros pueblos originarios y el mismo pueblo afro, dicen, no son 30, no son 47, son 500 años y más. O sea, hago una memoria de cómo el Estado se ha constituido a través de la represión, la persecución, la matanza de distintos pueblos. Entonces, cuando pensamos estos ámbitos, tenemos que entender el proceso de la revuelta en el marco de la espontaneidad, de la rabia, de la injusticia frente a la precarización, pero también tenemos que entender una historia de larga data de Chile de fuertes opresiones, pero a su vez también tenemos que entender que hace mucho tiempo que los territorios, los pueblos, movilizaciones, tenemos demanda, tenemos reivindicaciones y han generado insumos. Ya el 2018, el 8 de marzo, tuvimos una de las marchas más masivas de mujeres y disidencia en ese marco del Día Internacional. Ya los y los estudiantes, el 2011, la Revolución Pingüina, y esto se fue continuando. Ya se habían hecho una serie de movilizaciones históricas contra grandes proyectos extractivistas. El pueblo mapuche lleva centenares de años, décadas luchando por su autonomía y autodeterminación, teniendo, por ejemplo, presos políticos del pueblo mapuche. Entonces quiero decir que son todos estos elementos que se configuran y que permiten que finalmente emerja esto. Y tampoco quiero dejar de señalar una mirada también internacionalista. No podemos olvidar que unas semanas antes también, de manera maravillosa, también se generó una revuelta tanto en los campos como en la ciudad, en el país de Ecuador, donde los pueblos también se movilizaron por lo mismo, por las políticas neoliberales. Y si hacemos una lectura respecto al Perú, es algo bastante similar. El neoliberalismo nos mata, nos precariza y perpetúa justamente la política del despojo, del desecho de cuerpos y de territorio. Entonces yo diría que eso podría ser más o menos el rango. Muchísimas gracias, Francisca. Creo que nos has dado una lectura bastante amplia de cuál ha sido como que la situación que generó la movilización. Voy a pasar a la segunda pregunta y luego de la segunda de repente vamos a tener un espacio chiquito para preguntas si es que las hay.
¿Nos puedes comentar un poco de cuál es la situación de los recursos naturales y de los pueblos indígenas en Chile? Mira, obviamente yo entiendo que hablemos de recursos naturales, pero hace mucho tiempo que los movimientos socioambientales hablamos de bienes comunitarios. O sea, entendemos que las aguas, el territorio, son bienes comunitarios y siempre lo digo, no en términos de bien de propiedad privada, sino de bienestar. El bienestar de los comunes, el bienestar de las comunidades, tanto, ojo, humano como no humano. Y eso ha sido lo que hemos ido posicionando respecto a los derechos de la naturaleza. Entonces, obviamente, la situación de los bienes comunitarios está en directa relación con la privatización, la mercantilización y, por ejemplo, la creación de un mercado de aguas en Chile. Chile es el único país del mundo donde las aguas son privatizadas. Eso no quita que hay despojo, usurpación, contaminación, acaparamiento en todo el mundo, desgraciadamente. Pero en Chile todo esto está avalado constitucionalmente e institucionalmente, con un Ministerio del Medio Ambiente absolutamente precarizado en esas condiciones. Entonces, ¿cuál es la situación? Un profundo extractivismo. ¿Y a qué me refiero con extractivismo? La explotación intensiva e ilimitada de estos bienes comunitarios, generando contaminación, despojo, saqueo en los territorios, pero además siempre bajo la política de externalidad, generar ganancia en los mercados internacionales. Entonces, para hacer una radiografía de Chile, una caracterización, el norte de la política del despojo y el extractivismo está vinculado con la megaminería, que desgraciadamente también con los pueblos del Perú nos hermana. La situación de ustedes, de Pasco y de otros territorios es tremendo. En el centro sur, el agronegocio, también nuevamente nos hermana, con la política del monocultivo, que arrasa la biodiversidad, rompe con los flujos ecosistémicos, con las recargas hídricas de las cuencas y las subcuencas. Después tenemos en el sur, justo en territorio mapuche, el modelo forestal, un monocultivo, que no son bosques de pino, y que justamente lo que va es secando los territorios, con la construcción de grandes obras hidráulicas, represas a través de, nuevamente, el saqueo territorial, el despojo, o hidroeléctricas de paso. Yo siempre quiero recordar esto. Hace 4 años atrás fue asesinada una lamien, una hermana mapuche, Macarena Valdés, por defender su territorio en Hualmapu, territorio mapuche Changuil, ante la construcción de una hidroeléctrica de paso a manos de una transnacional RP Global, con acciones austriacas. Entonces estamos hablando de este ámbito. Justamente, ¿qué sucede? Y eso también es una realidad de Abya Yala y del mundo, que en general estos bienes comunitarios también están en espacios territoriales donde están los pueblos originarios, donde está el pueblo afro, donde también están sectores campesinos, y ojo, también en el espacio citadino, por decirlo así. Entonces, la política de colonización, explotación y consumo por sobre la naturaleza opera de la misma forma hacia los pueblos originarios. Explotación, contaminación, despojo, saqueo, muerte. O sea, podríamos decir que los ecocidios están absolutamente también entrelazados con los genocidios. Es cosa de ver, por ejemplo, la situación dramática de la Amazonía, donde la raza del bosque, que además es un pulmón, pero además es una entidad fundamental para regular el clima en el mundo, es arrasado y se arrasa además arrasando con los pueblos, matando. No es casualidad de manera horrorosa que somos uno de los continentes donde hay mayores niveles de asesinato a defensores y defensores de las aguas y los territorios. O sea, estamos hablando de una situación tremenda en Colombia, en Brasil, en Centroamérica, también en el Perú. O sea, una persecución, una criminalización profunda en los territorios, porque hay territorios donde habita la biodiversidad, habita las memorias, habitan las culturas, donde además no solo es un habitar con una relación armónica u otra forma de entender la relación con la naturaleza, por ejemplo, desde economías territoriales amigables, bajo impacto, buscando siempre un bien comunitario, no solo para lo humano, sino lo no humano, sino también la dimensión espiritual. Y no es casualidad, por ejemplo, en Chile, muchos, por llamarlo así, lideresas y lideresas espirituales del pueblo mapuche, las y los machis, han sido criminalizados, porque también han entendido la empresa extractiva, porque también han entendido el Estado chileno opresor, que la lucha espiritual es fuertemente riesgosa, porque da una dimensión, nuevamente, ¿de qué? De autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el norte de Chile, las comunidades de Aguita, Aymara, Quechua, Licanantá y Coya contra la megaminería, pero también, ojo, el agronegocio,
En el centro-sur podríamos decir que hay más características de pueblos mestizos, pero que también en muchos casos nos vamos cada vez más reconociendo desde un mestizaje indígena, desde un mestizaje, podríamos decir, disidente, y en el sur, territorio Gualmapu, con los pueblos mapuche, el conflicto, así como también el extremo sur con otros pueblos vinculados a lo que es Tierra del Fuego, y en el norte además también pueblos afro, y que se ve agudizado a su vez en una gran explotación en el ámbito del agronegocio con hermanas y hermanos migrantes. Entonces, son cuerpos, son territorios aún mucho más intensificada la política del extractivismo y la política de la muerte. Así que esa es un poco la radiografía también. Y creo que en este relato ustedes pueden reconocer muchas de las historias de los propios pueblos de ustedes. Quechua, Aymara, Schwartz, o sea, también tienen una realidad. O sea, el territorio peruano tiene todas las características de un pluriverso, que también el asedio constante. Yo he tenido la suerte de tener mucha cercanía con los pueblos más bien de las serranías, de Puno, de Cusco, y poder tener ahí cercanía, como han hecho también las luchas históricas contra el extractivismo. Porque además no es contra atentar la vida humana, sino atentar a la naturaleza en tanto entidad sostenedora de toda vida, que tiene que ver con otras visiones de mundo. Así que eso, en ese andar del dolor y del extractivismo también compartimos un mismo esquema de despojo en todo el continente. Sí, genial. Muchas gracias, de hecho, por tu radiografía, y como le dices, bueno, en Perú, nosotros también tenemos una constitución que ha cogido muchos temas relacionados y que, como tú dices, que se han dado por primera vez en Chile, que ha sido como el lugar en el que se han hecho esta serie de experimentos. Y en Perú hemos copiado mucho, ¿no? La privatización de la educación, la privatización de las AFPs, algo Empresa que chilena colocándose ahí, Luquetti, por ejemplo, Luquetti exacto. horroroso, o la misma, podríamos decir, esto, retail, que también están en el centro de Lima, o sea, todas las lógicas más perversas del empresariado chileno perpetuando las lógicas de las transnacionales. Y de hecho tenemos muchas empresas transnacionales aquí en Perú, ¿no? Algo en lo que sí es distinto de repente es que en Perú no se ha llegado a estos límites de privatización del agua, ¿no? Es algo que siempre se ha conversado y de hecho es una resistencia que han tenido muchas personas o incluso trabajadores de las propias empresas, ¿no? No sé si nos puedas contar un poco más cuál es la problemática en torno a la privatización del agua, que sabemos que es un tema bien complejo en Chile. Sí, a mí me gusta también establecer las diferencias y también las similitudes. Yo siento que la política de una sequía que se origina en la escasez hídrica, que se origina en la lógica del capitalismo fundamental, si bien todos los pueblos compartimos el dolor de que el cambio climático está afectando por sobre todas las cosas a los entornos, finalmente a nosotras también, no hay que olvidar que el cambio climático es producto de una forma de relación con la naturaleza, una forma de producción, distribución y consumo, que es el capitalismo. Y además, algo importante también, hace poco hubo una asamblea, hace unos meses, de defensa con la Amazonía, con los grandes incendios, del cual fui partícipe, y decíamos constantemente no olvidar que no toda la humanidad es culpable ni de la pandemia, producto de la deforestación, como los patógenos van cada vez migrando, o del cambio climático, sino el capitalismo, sino grandes poderosos, sino empresas extractivistas. Entonces, no es la humanidad toda, es un tipo de humanidad amparada en una mirada instrumental de control y del horror, perpetuando el ecocidio. Y en ese sentido compartimos absolutamente las mismas condiciones. ¿Cuál es la característica de Chile? Es que lo hemos señalado. La escasez hídrica es sobre todo sostenida por la privatización de las aguas. ¿Qué sucede? El Código de 1981, que surge de la Constitución de 1980, si bien tiene una ambigüedad, si bien dice que el agua es un bien nacional de uso público, la forma de acceder a esto es a través de derechos de aprovechamiento. Implica que tú puedes comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua. Les he dicho infinitos conversatorios, casi un poco reiterativa, pero en Chile tú puedes ir a los avisos económicos de los diarios el día domingo y ves que se rematan ríos, así ojo como se rematan colegios. O sea, se rematan ríos, sus derechos de agua. Estamos hablando de esos elementos. Entonces, obviamente, además, cuando se crea, ¿quiénes acaparan esos derechos de aprovechamiento? Obviamente que las transnacionales.
la minería, la agroindustria, pero además algo aún peor, el modelo forestal. En muchos casos ni siquiera lo acaparan, también hay usurpación de las aguas, porque tenemos una debilidad institucional que no permite la DGA, que la Dirección General de las Aguas, logre fiscalizar justamente. Entonces, además de tener acaparados los derechos de agua, roban agua y se la roban a las comunidades, impidiendo la, podríamos decir, la posibilidad de reflujo de la recarga hídrica de las cuencas. Por lo menos hay territorios en que los derechos de agua han sido sobreotorgados 3 veces a la capacidad hídrica de una cuenca. O sea, eso estamos hablando, es una cosa absolutamente demencial. Entonces, ¿qué sucede? Está amparado, vuelvo a insistir, en un mercado de agua, donde hay dos tipos de derechos, derechos consultivos y derechos no consultivos. Los derechos consultivos son los que se consumen por totalidad y los no consultivos son los que consumes y la empresa los devuelve. Pero no hay ningún control de cómo revuelve esas aguas, en qué calidad está. Entonces, piensen ustedes, hay comunidades completas que no tienen agua. Más de 135 a 137 comunas en Chile están en una profunda escasez hídrica. Santiago de Chile tiene comunidades dentro de su región y en las cercanías de otras regiones donde las comunidades se abastecen de agua potable a través de llamados camiones aljibes que entrega la municipalidad. Pero además, una locura, esos camiones aljibe muchas veces son dueños las mismas empresas que están vinculadas con un agronegocio, por ejemplo, donde acapara el agua. Entonces, todo es un negociado de la explotación del territorio, un negociado hasta la entrega, supuestamente, de agua, establecido desde un mínimo de Naciones Unidas, hacia las comunidades. Entonces, estamos hablando de un esquema institucional, una política constitucional que está pensada para el saqueo hídrico. Entonces, acá estamos hablando de, obviamente, una situación de hidrocidio, por decirlo así. La muerte de la capacidad hídrica con contradicción, además un desconocimiento de lo que son los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua son tanto los ríos, los lagos, las lagunas, pero también decimos los salares, los bofedales, que es una estructura que está en el sur de Chile, los glaciares, los mares, y otra dimensión del agua son las sanitarias, que tiene que ver con el saneamiento del agua que finalmente podemos consumir. Entonces estamos hablando de esta multidimensionalidad, entendiendo que nosotros y nosotros también somos cuerpo de agua. Y ojo, las sanitarias fueron privatizadas con la concertación, con los supuestos gobiernos progresistas postdictatoriales. Entonces estamos hablando de una situación compleja. Hay una ley de protección de glaciares que es ridícula, protege algunos glaciares y favorece además la actividad minera, siendo que los glaciares son más o menos alrededor en Chile, segundo reservorio de agua dulce del continente, que además no es solo para Chile, sino para el ciclo completo hidrológico del territorio de la cordillera de los Andes. No podemos olvidar que debemos pensar la cordillera de los Andes como un gran cuerpo de agua. Entonces, esos son los marcos institucionales que nos diferencian, pero vuelvo a insistir, cuando vemos la contaminación, cuando vemos los relaves, cuando vemos justamente cuando hay ciertas situaciones climáticas que finalmente hacen que una represa se destruya y arrasa y contamina el agua, cuando vemos contaminaciones producto de altos índices de químicos, o cuando hacemos estudio de la calidad del agua, no sé, nuevamente digo, a mí siempre me ha impactado mucho el caso de Pasco, estamos hablando que el horror, más allá que quizás en Perú no está privatizado, es igual, y en muchos casos, o sea, están parados justamente en invisibilizar que existen estos casos. Entonces, tenemos una institucionalidad que nos diferencia en el mundo por la lógica de la mercantilización de los bienes del agua como bien comunitario, pero tenemos ciertas lógicas que en el continente se perpetúan, porque seguimos amparados en un modelo colonial, donde nuestros países son primarios exportadores a la costa de las ganancias de las grandes potencias mundiales. Eso. Muchísimas gracias, Francisca, por tu claridad con los temas y en darnos esta visión bastante clara de cuál es la situación que tienen los recursos hídricos, bueno, el agua en Chile. No sé si es que las personas que se han unido tienen alguna pregunta hasta aquí, sino para seguir con las otras dos preguntas que todavía tenemos para Francisca, y ahí, si es que alguien quiere participar, puede levantar la mano. De hecho, hace poco estaba revisando yo, ahí mientras alguien habla,
que de hecho se había hecho algunas evaluaciones sobre cómo iba a impactar el cambio climático en América Latina y el Caribe, y el Perú iba a ser el país más afectado en términos de deshielo de glaciares, ¿no? Y vamos a perder una cantidad increíble de glaciares con costos así como un trillón de dólares hasta el 2050, si es que, si es que cabe hacer esa cuantificación, incluso en términos monetarios de un bien tan preciado como el agua. Y de hecho, como tú dices, hay muchísimas cosas que se parecen en Perú y en Chile, ¿no? Esta gran cantidad de extractivismo que hay en las industrias mineras. Nosotros tenemos un PBI que está sostenido en la industria minera, pero de hecho también hay muchísimas exoneraciones tributarias para las empresas mineras que durante muchísimos años tampoco pagan impuestos, ¿no? Entonces, Aquí lo mismo. uno se da cuenta que la minería no solamente nos trae contaminación, despojo, como tú mencionas, pero que tampoco nos trae muchos beneficios en términos económicos, ¿no? Hemos visto cómo en los pueblos del sur existe minería hace muchísimos años, pero no se traduce en una mejor calidad de vida, en que haya hospitales, en que haya colegios. La pandemia nos ha mostrado en Perú que nuestro sistema de salud es tremendamente precario, ¿no? Entonces, toda la inversión supuestamente que tenemos en minería, agroexplotación, no se traduce en ningún tipo de beneficio para la ciudadanía, ¿no? Entonces, claramente eso hace que sea totalmente necesario pensar en cambiar las reglas de juego de ese tipo de actividades, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Más, insistí, el extractivismo está basado en la externalización, por ejemplo, del campo laboral. Entonces, lo que vemos más bien la precarización laboral o en que las mujeres, por ejemplo, además somos las más perjudicadas. O no hay trabajo, o es trabajo feminizado, subempleo, y donde además se ve intensificado lo que es la política de cuidado, que además históricamente nunca se ha visibilizado como trabajo. Entonces, me parece fundamental todo esto lo que tú estás narrando, que vuelvo a insistir, es algo que desgraciadamente los distintos pueblos de Abya Yala compartimos. Algo que nos parece súper interesante es poder como conocer un poco más de cómo ha sido todo el proceso de organización, porque de hecho nosotras hemos visto cómo todos los colectivos se han organizado en torno a cabildos, a conversaciones de cómo construir esta nueva constitución. Incluso sabemos que está habiendo algunos procesos bastante democráticos para elegir a las personas que van a participar de la redacción de la nueva constitución. ¿Tú crees que nos puedas contar un poco de cómo ha sido este proceso de organización, cómo están haciendo para que puedan tener este diálogo entre todas las organizaciones en todo el territorio de Chile? Porque de hecho también sé que le están conversando en distintas regiones. Sí, yo creo que una cosa importante, y tú bien lo diste cuenta, si logramos hablar Asamblea Constituyente, después de 30 años de postdictadura, que nos hicieron las promesas más grandilocuentes y no se cumplieron dentro de la clase parapartidista. Ojo, izquierda progresista, así como de derecha, y progresista ponerle a algún lado, porque finalmente amparan el neoliberalismo, la concertación o la nueva mayoría. Si hoy podemos hablar de un proceso constituyente de los pueblos o institucional que derive en una transformación constitucional, es producto exclusivamente de la movilización de octubre hacia adelante. O sea, vuelvo a insistir, obviamente que hay una suerte de catarsis, de reventar con tanta injusticia, con tanta represión, con tanta desigualdad naturalizada, y en que rápidamente, a los pocos días de esta revuelta, ojo, en los campos como en las ciudades, inmediatamente se empezó a colocar como demanda asamblea constituyente ya, entendiendo que acá, si bien nos vamos a terminar con los sistemas de opresión histórica a través de una nueva constitución, sí es el camino de transición hacia la sociedad que queremos vivir, sí es un mecanismo para establecer política pública, para crear nueva institucionalidad, para crear ciertos acuerdos y garantías de derechos. Entendemos que tiene limitaciones, por favor, hay que tenerlo en consideración. Entonces fue un clamor popular de los pueblos. Y eso fue súper importante. Y cuando veía a ustedes desde el Perú, era como exactamente lo mismo. Rápidamente también se va hacia esa tendencia de ir colocándolo. Y es así que un mes con mucha potencia se logra instalar esto. Sin embargo, en noviembre, partidos de derecha, como también de esta
izquierda progresista y otros hasta más críticos, firman un acuerdo de paz que si bien establece que van a venir de meses posteriores, que finalmente se posterga y que finalmente igual se hace producto de la pandemia, para aprobar o rechazar una nueva constitución. Sin embargo, nos limitaron a las alternativas donde no cabía la Asamblea Constituyente. Convención mixta, que era la elección mitad congresista y mitad ciudadanía, y convención constitucional, que era toda la ciudadanía electa, que ojo, finalmente se logra un triunfo avasallador, más del 70% apruebo y más la convención constitucional, tiene una serie de limitaciones. A ver, quisiera hacer una pausa en este aspecto. No hay que olvidar que también la revuelta se sostuvo desde un proceso constituyente popular. ¿A qué me refiero con esto? Lo constituyente, si bien deriva finalmente a un proceso constitucional, nos gusta más pensar lo constituyente como la constitución de otras formas de organización política, que finalmente son otras formas de vida. Entonces, lo constituyente también es un pulso, un pulsar de los distintos pueblos, que tiene momentos. Y el primer momento es el destituyente, destituir el orden imperante. Por eso, hasta el día de hoy decimos fuera Piñera. Por eso, hasta el día de hoy decimos disolución de Carabineros de Chile, una policía, lo más equivalente a una policía militar, que está amparada en la máxima impunidad, asesinando, torturando, violando, más de casi 500 mutilaciones, o sea, estamos 400, presas y presos y presas de la revuelta, miles, o sea, estamos hablando de una situación grave. Entonces, tenemos que tener claridad de esa dimensión. Entonces, lo destituyente también pasó por demonumentalizar. Ustedes deben haber visto los medios de comunicación, cómo se destruyeron algunos monumentos, que fue algo también, romper los íconos de ese patriarcado, de ese colonialismo. Yo creo que fue demasiado potente y sigue siendo. El movilizarse casi todos los días, la Plaza de la Dignidad, renombrar los espacios que no hacen sentido desde la lucha de los pueblos. Hay muchas ciudades en plazas de todo Chile que se llaman Plaza de la Dignidad o Plaza de la Revolución. O sea, estamos hablando de esto. Y la organización, si bien hay movimiento, hay organizaciones previas, las figuras de las asambleas y los cabildos territoriales emergieron rápidamente de cómo pensar las propuestas de esa nueva constitución. Sin embargo, viene el freno. Se hace esta idea de convención constitucional que gana, sin embargo, se crea una ley 20.200 que permite que los tratados de libre comercio, que son una arista de la profundización del extractivismo, sigan siendo aceptados, teniendo uno cercano que el TPP-11, que todavía no se ha aprobado, pero que siempre está presionándose, donde las y los convencionales van a ser elegidos por sistemas de distrito, igual que diputados y diputadas, lo que finalmente viene a coartar y viene a reforzar la participación de partidos políticos, no entendiendo, o más bien sí entendiendo, pero no queriendo asumir que el problema son ellos, los partidos políticos. A mí no me gusta hablar de la clase política, me gusta hablar de la clase parapartidista, es el problema. Después, uno de los ministros sacó una declaración que le pidió a la OCDE apoyo para sistematizar y escribir la nueva constitución. Es una bula para los pueblos. La OCDE es parte de también la política geoglobal de despojo. Después la AFP, que es el sistema privado de previsión, que es monstruosa, diciendo, ojo, nosotros cuando aceptamos esto de crear la AFP, ya tendrá una nueva constitución, se tienen que respetar las condiciones. Escaño reservado a los pueblos originarios, ínfimo. No se aceptó el escaño reservado para el pueblo afro. O sea, nuevamente una burla. Entonces, son temas complejos. Hay cosas interesantes. Se logró la paridad. La paridad tampoco necesariamente es feminista. Sabemos que la paridad puede incluir también todo tipo de mujeres, pero sí es un ícono que es muy importante y que si bien no es sinónimo de feminismo, es una lucha que logramos las feministas instalar. O sea, somos una, se ha dicho en todas partes que es la constitución única donde se va a construir como criterio, pero están todas estas otras problemáticas. Entonces, hoy lo que nos enfrentamos en un proceso es cómo algunas compañeras y compañeros, yo no me gusta el término, pero dicen desbordar lo institucional. A mí no me gusta en términos que yo siento más bien de incidir, porque lo institucional también tiene los bordes, también tiene limitaciones. Entonces, y por otro lado, que me siento más cercana, ¿cómo seguimos con movilizaciones? ¿Cómo seguimos construyendo asambleas constituyentes? Que ya las asambleas territoriales siguen, hay experiencia interesante, hay una experiencia de la Asamblea Popular Constituyente, otra asamblea ciudadana nacional, otras experiencias que los movimientos sociales están pensando,
otras desde movimientos sociales de forma independiente a los partidos se está generando, por ejemplo, dentro de la feminista, la plataforma plurinacional constituyente, o sea, dinámicas que buscan incidir en lo constitucional y otras dinámicas que buscamos, que se siento más cercana a seguir incidiendo en la lógica de los pueblos y en la construcción colectiva, que no necesariamente, ojo, son contradictorias, se entrecruzan, se retroalimentan. Entonces estamos en una situación compleja porque, ojo, la criminalización, la persecución política, la impunidad sigue el orden del día. La semana pasada ya nuevamente una persona pierde uno de sus ojos en una movilización, justamente un día como hoy, viernes. Están siendo algunos condenados, presos y presas de la revuelta, con altas condenas. Entonces estamos hablando de una situación que no es sencilla, pero los pueblos hemos dicho, estamos acá con estos distintos procesos, viendo qué capacidad vamos a tener de incidir o de desbordar y viendo cómo vamos construyendo estas propuestas desde nuestros propios campos populares, entendiendo más que es un proceso. Quizás no sea en esta ocasión, quizás sea más adelante, pero además quizás también entender que estamos dentro de una política de la incertidumbre. Las cosas van adquiriendo caracteres a medida de los acontecimientos, entonces a no perder el sentido de la movilización, a no perder el sostener, el seguir movilizando por nuestras demandas históricas. El extractivismo sigue al orden del día, por ejemplo. De hecho, se ha quintuplicado el ingreso del proyecto extractivo para su evaluación ambiental. Estamos en una pandemia que requiere de cuidado entre nosotras y nosotros, porque el Estado no nos cuida. Acá opera más bien la persecución, la política represiva más que política sanitaria. Entonces, hay grados de complejidad, pero por otra parte, hay organización, hay territorio, hay conversación. Entonces, hay experiencias muy interesantes. Gaby, tu audio está apagado. Hola. Ay, no, Perdón. son cosas que pasan, gracias. Sí, sí, sí. No, te decía que muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta como chiquita, entiendo que ahora con esta convención constituyente todas las personas van a pertenecer a la sociedad civil. ¿Cómo va a ser la selección? Hay una duda que Ahí tengo. hay un No, problema, porque como es por sistema de distrito y diputación, se favorece que sean personas de partidos políticos. Y ahí estamos con el gran problema. Y las y los independientes, además todavía no hay claridad, tienen que formar una lista independiente y buscar firmas, miles, para validar poder ingresar. Entonces, ¿qué estás viendo? Se está privilegiando nuevamente que los partidos participen, siendo que han sido problemas. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que yo soy partícipe, tuvimos 2 asambleas, por menos de 4 horas, donde vimos cuáles eran nuestras compañeras que querían, que daban cuenta de una trayectoria feminista, que estaban ancladas en el territorio, para justamente proponerlas a ellas como candidatas. En el movimiento por el agua y los territorios, si bien acordamos no ir con candidaturas propios movimiento, los territorios, las organizaciones también están y el movimiento va a ir respaldando. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando son desde movimientos sociales y pueblos, se ha hecho un proceso participativo de elegir a las personas. Pero desgraciadamente nos encontramos con la inscripción de situaciones de inscripción que finalmente vuelven a favorecer a la clase parapartidista. Entonces estamos en un proceso complejo, que es justamente cómo relevamos a los movimientos sociales, cómo relevamos a los pueblos originarios. Pero les puedo insistir, le quitaron la posibilidad de un escaño reservado, que participen del proceso. ¿Para qué decir los migrantes con fuertes restricciones? Entonces, lo que hay ahora específicamente se llama la búsqueda de firma o de patrocinio, que las personas patrocinen candidaturas y si logran la firma podrán ingresar. Entonces estamos, lo que podríamos decir, en el momento de precandidaturas. Eso. genial. Creo que había una pregunta, no sé si Nelly querías preguntar algo. Sí, o sea, en realidad era justamente sobre lo que Gaby ya consultó, ¿no?
me llamaba la atención cómo es que están realizando el proceso de selección para estas personas que van a conformar la asamblea, porque he visto en redes que se han estado presentando ciertas personas. Por ejemplo, había un post de la coordinadora 8M que señalaba que había una representante que la estaban apoyando, entonces me quedó la duda de cómo es que se escogían a estas personas, porque justamente la última vez que estuvimos conversando en este diálogo, también que hicimos el primero, con relación a cuál sería el proceso aquí en Perú para llegar a una nueva constitución, que es bien largo, nosotros nos preguntábamos, ¿no? Pero igual va a tener que ser por el sistema de partidos políticos, y justamente lo que decía Francisca, que es el mismo tema, ¿no? Que aquí no sé cómo estará en Chile, pero aquí en Perú por lo menos es un desastre, y que siempre optamos por el mal menor. Entonces me imagino que algo similar será ya. Sí, desgraciadamente sí. Pero miren, yo soy súper crítica, de hecho, soy la disidente, soy súper crítica a los conversos. Sin embargo, se están generando conversaciones, acuerdos, llegar a ciertas políticas de consenso que han sido súper interesantes. O sea, como les digo, en la coordinadora feminista fue un debate desde la coordinadora. Si bien les vuelvo a insistir, disculpen, hubo un sector importante que yo adscribo, que justamente fuimos muy críticas a la convención como figura, porque ya les dije todas las limitaciones, finalmente se posiciona la idea de participar en el proceso. Pero ojo, existe una figura intermediaria que también es bien manipuladora, que son independientes que ocupan cupos de partido. O sea, hay partidos que entregan ese cupo, pero nosotros dijimos no, independiente, aunque sea juntar firmas, aunque sea quedar fuera, porque lo que sí, si vamos a participar del proceso, será desde nuestras propias luchas, desde nuestra propia forma de entender la construcción de lo político. Entonces, si ustedes me preguntan, creo que la autonomía respecto a los partidos es algo esencial a construir, más allá que las reglas de juego justamente estén pensadas para que no participemos y que sigan participando los partidos. Entonces hay que buscar los mecanismos de distintas formas, validar los procesos participativos, aunque finalmente por lo menos sea un ejemplo de, miren, hicimos todo lo que se debía hacer y a pesar de todo esto nos salimos electos. Les doy un por ejemplo, 3 listas. La lista no va a decir nombre partido porque además son distintos, pero ya, la lista de partidos de derecha. 1. La lista de partidos de izquierda, que además me da una tremenda rabia decir de izquierda, porque de izquierda nada, neoliberales, pero ya, progresistas, izquierda 2. Y lista de independientes 3. Escúcheme bien, como es sistema de distrito, la lógica es que sale las personas que salen con más votación su lista. Entonces te voy a dar un ejemplo. Un independiente, pero escúchenme, un independiente saca 49% de la votación. Sin embargo, entre 5 candidatos de la lista de la derecha, entre los 5 sacan 51%. Y la otra lista sale 0%, estoy inventando. Va a ganar el primero de esa lista que apenas tenía 25%, porque la sumatoria de su lista, que como son partidos, es lo que vale como el primer electo. Entonces, pueden haber muchos casos que la persona con la primera mayoría no salga, porque como sistema de lista y con esta figura distrital sale la mayoría de esas listas. ¿Se entiende la figura que hice, verdad? Sí, sí, creo que se entiende. Francisca, tenemos una pregunta. ¿Cuál es tu posición respecto del rechazo de Chile a la ratificación del Acuerdo de Escazú? O sea, una vergüenza. A ver, yo también digo, los acuerdos, los tratados, también son actos de buena fe. Muchas veces finalmente no diseñan política y finalmente no marcan jurisprudencia. O sea, son actos de buena fe. Pero de verdad da vergüenza porque el gobierno de Bachelet fue una de las que propuso, que de hecho fue una de las que organiza la necesidad de aprobar el acuerdo de Escazú, donde hay elementos interesantes y nosotros desde el Movimiento por el Agua y los Territorios llamamos a que se firme el acuerdo de Escazú. Primero, algo fundamental, la necesidad imperiosa que los estados, que las empresas informen a los pueblos respecto a cuáles son las condiciones de un proyecto extractivista, de un proyecto general. O sea, ahí es el derecho a la información.
Y segundo, algo que nos parecía muy relevante también, es la necesidad de generar mecanismos y del reconocimiento de la protección hacia defensoras y defensores de los territorios. Sentido común, como siempre. Entonces, que por una parte se proponga y luego con el gobierno de Sebastián Piñera de derecha se rechace, nos muestra cuál es la dinámica. Es obviamente un mensaje que se está diciendo hacia los pueblos. No se informen y seguiremos criminalizando a los defensores y las defensoras de los territorios. Entonces, obviamente que nos parece absolutamente dramático, a sabiendas que muchas veces firmar un acuerdo no implica que se resguarde los territorios ni la vida de los defensores y las defensoras. Lo sabemos. Pueden haber maravillosas leyes, puede haber suscripción a una serie de tratados que los estados, que el espacio militar, que la policía lo viola constantemente. Pero obviamente podríamos decir que es un capítulo absolutamente vergonzoso. Muchísimas gracias. Y de hecho, bueno, en el caso de Chile, de hecho, ustedes impulsaron muchísimo más el inicio incluso de las negociaciones del Acuerdo de Escazú, pero en el Claro. caso de Perú, nosotros participábamos como parte de la mesa directiva, incluso yo cuando trabajaba en el Ministerio del Ambiente participaba en las reuniones como mesa directiva, impulsábamos que otros países lo ratifiquen y ahora nuestro Congreso, en base a una serie de mentiras, además, porque hubo una campaña de desinformación en base a mentiras, se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú y lo archivó, ¿no? Entonces, creo que para Chile y para Perú es como tú lo has mencionado muy bien, es un tema bastante vergonzoso. Bueno, ya para ir cerrando con la última pregunta, queríamos un poco que tú nos resumas cuáles son las principales demandas ambientales que se espera que puedan ser incorporadas en la nueva constitución. Mira, también lo hemos dicho, lo primero que hay que hacer para hablar de lo socioambiental es repensar el Estado. Si ustedes me preguntan, mi aspiración, ojalá que no sea a largo plazo, es más bien lo que han hecho las kurdas, el confederacionalismo democrático, más allá del Estado. O sea, yo insisto, el Estado es la figura histórica opresora que ha estado vinculado a este binomio Estado-nación, monocultural, opresor. O sea, ya, pero bueno, repensemos el Estado. Tiene que cambiar la columna vertebral, si no, no podemos hacer nada. Entonces el Estado tiene que pensarse en otra clave. Por ejemplo, pensar en clave federativa. No podemos tener un Estado centralista que está justamente generando la perpetuación de la pobreza en algunos territorios y en otros la concentración de la riqueza. No podemos tener un Estado concentrador de toda la política pública, de las universidades en un espacio. Creo que en el Perú quizás está menos que nosotros, pero igual se da que se concentre todo en Lima, por decirlo así, aunque tienen experiencias educativas maravillosas en otras ciudades. Entonces estamos hablando, repensar el Estado. ¿Qué nos gustaría? Plurinacional, por ejemplo, que se reconociera la existencia, pero además la necesidad de conocimiento mutuo, pueblo originario, afro, migrantes, sectores campesinos, sectores urbanos populares, que fuera plurilingüístico, asumir la coexistencia de muchos idiomas. En Chile solamente se reconoce el castellano. O sea, plurinacional, plurilingüístico, intercultural. Entender que se tienen que diseñar políticas interculturales en salud, en educación, en vivienda y en otros ámbitos, no para los pueblos originarios, el pueblo afro-migrante, sino para todas y todos, si no sigues perpetuando la lógica de la segregación. Y algo fundamental, desde esa columna vertebral, entender que la necesidad de pensar nuestro país desde los derechos de la naturaleza. O sea, entender que la matriz de una constitución se enmarca en la protección, defensa y garantía de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Que fuera el primer marco, porque nos entendemos como parte de la naturaleza, porque decimos, cuando defendemos los derechos de la naturaleza, defendemos los derechos colectivos, defendemos los derechos de los pueblos, o sea, son derechos humanos. Entonces, cambio del Estado, repensar el Estado en esta figura pluri, donde los derechos de la naturaleza sea un eje de pensar la naturaleza como sujeta política, bajo dos elementos. El resguardo y la protección a los ecosistemas, pero un segundo elemento fundamental, que lo tiene la Constitución ecuatoriana, más allá también de sus limitaciones, política de justicia restaurativa. Restaurar ya los territorios degradados con política institucional que pueda revertir, y en muchos casos es casi imposible, las situaciones de despojo, contaminación, sequía territorial. Y después de ello, el reconocimiento de la soberanía alimentaria, desde el reconocimiento de las economías territoriales, la importancia del cuidado de las semillas nativas, como parte del plan de cómo pensarse país, desde la agroecología, justamente en contra de la política de los agrotóxicos, de los plaguicidas. Entonces, nuevo Estado,
con todas estas características, y ojalá algún día transitar a ser no Estado. Segundo, derecho a la naturaleza como marco común constitucional y no como un capítulo de lo socioambiental, y después en este capítulo soberanía alimentaria, por ejemplo, con estas características. Segundo, gestión comunitaria de las aguas. Como reconocemos, nosotras hemos dado una lucha histórica no por la nacionalización del agua, porque nacionalizar es poner en manos del Estado, que finalmente es perpetuador de los privilegios. Decimos gestión comunitaria de las aguas, por cuenca, por sus cuencas, reconociendo los métodos tradicionales de los pueblos ancestrales, donde existan comunidades de agua, tanto en lo urbano como en lo rural, donde la sustentabilidad, lo sostenible sea uno de los ejes, pensando en asegurar las recargas hídricas, el flujo y el ciclo hidrológico, donde además esté entretejida con economías territoriales en el marco de armonía con los ecosistemas. Y ahí tenemos, por lo menos, podrían ser infinitamente otros elementos, pero creo que derecho de la naturaleza, soberanía alimentaria, pensada también como soberanía energética, por ejemplo, cómo generamos una energía, que no solo sea energía limpia, sino administrada, controlada por los pueblos, y no por las transnacionales, porque eso finalmente es tributal igualmente a ellos, por mucho que sea energía solar. Soberanía sanitaria, como la salud, entenderlo también como parte de las políticas, no solo de la salud física, sino mental, espiritual y de la naturaleza. Y por otra parte, la gestión comunitaria de las aguas. Entonces, si tuviéramos esa posibilidad de pensarnos así, sería una maravillosa forma de comenzar a entender la necesidad imperiosa de cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces estamos en ese debate, hay sistematización, hay propuesta, el movimiento del agua tiene un decálogo comunitario del agua. Muchas organizaciones hacen mucho que trabajamos la soberanía alimentaria, desde la producción, la distribución, pero también el consumo. Por ejemplo, redes de abastecimiento popular, espacios comunitarios de comida. Entonces ahí hay un crisol de elementos hermosos que ojalá sean parte, pero ya lo son, del debate, que eso me parece importante. Ahora buscar la transformación de todo. Muchísimas gracias, Francisca. Creo que ha sido, yo siempre admiro mucho tu claridad para poder decirnos de forma muy sencilla y muy clara cuáles son aquellos temas que consideras importantes. Y de hecho, para nosotras, ver el nivel de organización que tienen en Chile, no solamente desde la coordinadora feminista, sino en general, es bastante inspirador. La verdad, nosotros en Perú todavía no tenemos ese nivel de organización, incluso desde el movimiento de mujeres. Entonces, poder ver sus procesos, poder ver la forma en la que se está construyendo esta nueva agenda ambiental, en la que se está construyendo estos temas, y como tú dices, todo lo que se ha generado, ¿no? La sistematización. Pero igual yo quiero decir cosas, yo entiendo lo mismo que ustedes dicen, pero por ejemplo, en el Perú, grandes compañeras históricas del feminismo latinoamericano, o sea, es importante tenerlo a consideración. La movilización de las rondas campesinas que tuvieron, yo tengo mucha cercanía para mí, Perú, Bolivia en general, el Collasuyo, para mí es de corazón. Las movilizaciones fueron realmente espectaculares. El lograr el nivel de incidencia contra la no criminalización que se ha hecho a Fujimori o que querían dejarlo impune de las esterilizaciones forzadas, ha sido muy potente en lograr a nivel mundial mostrar ese horror que se hizo sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, campesinas, originarias. Entonces, yo entiendo, a mí pasa lo mismo, cuando otros te ven desde otros pueblos, admiras, y a mí me pasa que cuando voy para allá, por ejemplo, conocí experiencias de gestión comunitaria en las aguas, en los alrededores de Cusco, que encontré impactante, que yo decía, acá no lo tenemos. Entonces siempre pasa eso, pero creo que acá es una mutua admiración de los pueblos, y no olvidar, nuestro horizonte de transformación es transfronterizo internacional. Reconocemos como hermanas y hermanos. No podemos olvidar que el nacionalismo, así como la construcción del extractivismo, ha sido los grandes horrores que han construido sobre nosotras y nosotros. Entonces tenemos que pensarnos como pueblos hermanos, con trayectorias compartidas, con caminos muy similares, de verdad, un gran cariño para lo que es la costa, la sierra, la selva peruana, y de pueblos fuertemente hermanados. Muchísimas gracias, Francisca. No sé si es que tienen alguna otra pregunta, alguna de Cortita, las personas. estoy justo en la hora, pero bien. Cortita, por favor, sí, porque ahí ustedes entenderán que Francisca está con un montón de actividades por precisamente las discusiones en las que se encuentran. Creo que
No hay preguntas. Bueno, Francisca, agradecerte siempre por haber participado y de hecho, como decía, nuestra admiración por todo lo que vienen gestando en Chile es realmente admirable y nosotros las estamos mirando muy expectantes para que salga esta constitución plurinacional, multilingüística, tal y como las has mencionado, y de hecho nosotras desde la organización y desde los distintos espacios, siempre todo nuestro apoyo para poder seguir adelante en este camino que, como tú dices, nos une porque hay muchísimas luchas que nos hermanan, y de hecho cuando estamos juntas la lucha se hace mucho más ligera, así que bueno, muchísimas gracias, Francisca. Vamos a, de hecho, grabar el video para poder ponerlo en nuestro canal de YouTube para las personas que no han podido estar. Así que nada, muchas gracias, agradecerte a ti y a todas las personas que se han conectado. De hecho, nosotras tenemos una serie de diálogos, todavía tenemos como 6 sesiones más. De hecho, vamos a tener una compañera boliviana también que nos va a contar un poco también de la experiencia de Bolivia. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahí las chicas también te están agradeciendo y bueno, ya estamos en contacto. Siempre vamos a estar atentas de todas las novedades que sucedan en Chile. Solo quiero decir, sí, para terminar, es importantísimo, no puede haber ningún proceso de cambio bajo la impunidad, la persecución, la criminalización y la violencia estatal hacia los pueblos. Entonces, no hay que olvidar, es una lucha esencial. Ustedes también están con muchos presos y presas. O sea, esa tiene que ser una lucha fundamental también para pensar otro horizonte posible de vida. No podemos dejar, o sea, de lado un proceso tan importante. Entonces, hay que seguir luchando contra la impunidad, contra la cárcel política. Así que nada, terminar con algo que siempre decimos acá en Chile: arriba las y los que luchan. Muchísimas gracias, Francisca. Gracias a todos.